Buenos días, hermanos, es un placer estar nuevamente con ustedes. Es para mí un gusto poder seguir estudiando de la palabra para podérselas llevar a ustedes, poderles explicar de la mejor manera lo que el Señor trae para nosotros en el día de hoy. Eh, Acabamos de terminar un ciclo de estudio y hoy comenzamos uno nuevo, uno que tiene que ver con una vida de compromiso. Una vida de compromiso. Si pensamos un poco en la palabra compromiso, esta palabra ha variado mucho a través del tiempo. Y es que anteriormente, digamos, no hace mucho, hace unos 20 años para atrás, el compromiso un deseo vehemente de nosotros de cumplir con nuestra palabra dada. Era una obligación contraída con otras personas, con otra persona o con otras personas, y que implicaba un sacrificio, pero era un sacrificio realizado con mucho gusto, eh, para honrar esas promesas que habíamos hecho, para honrar ese compromiso en el que hemos comprometido, valga la redundancia, por un bien común. Esa obligación sacrificada hacia los demás, que nos brindaba únicamente una satisfacción personal o una satisfacción emocional o espiritual. Desafortunadamente, la idea de compromiso hoy en día ha cambiado mucho. Ha cambiado mucho y hoy se entiende el compromiso como una obligación y un deber que no se toma como con tanta entusiasmo como anteriormente. Y es que desafortunadamente nos hemos vuelto un poco comprometidos, nuestros compromisos se han vuelto un poco egoístas. Egoístas porque hoy en día, ¿con qué nos comprometemos hoy en día? Hoy en día nos comprometemos con cuidar nuestra salud, nos comprometemos en cuidar nuestro estado físico, en ir al gimnasio, es un compromiso que hacemos siempre a principio de año. Nos comprometemos siempre con cuidar nuestra apariencia mejor, satisfacer nuestros gustos y todo aquello que signifique que yo viva mejor, que mis deseos sean satisfechos, que todo lo que yo desee y que todo lo que yo quiera se pueda cumplir. Y entonces la idea real de un compromiso altruista se ha perdido, porque ya la gente no está dispuesta a sacrificar nada, ni tiempo, ni dinero, ni nada en bien común, en bien de un grupo grande de personas. Entonces, con esto en mente empezamos un estudio que y el primer título que vamos a estudiar es el compromiso de Cristo. Es un compromiso, bueno, que ya todos sabemos que supera cualquier tipo de compromiso en el que nosotros nos hayamos hecho promesa, pues, de cumplirlo. Pero quería empezar con esta pregunta: ¿qué necesitas para comprometerte con una causa? Cuando nosotros pensamos en un compromiso, pues siempre hay algo hacia lo que va dirigido ese compromiso, una causa. No sé, pues se me ocurre en este momento que pueden ser las ballenas blancas, que puede ser el calentamiento global, que puede ser los niños hambrientos de África. Bueno, hay un sinnúmero de compromisos, ¿verdad? Estoy hablando de esos compromisos altruistas de los que son tan escasos hoy en día. Esos compromisos altruistas, ¿qué necesitan? ¿Cuáles son esas características que deben llevar para que nosotros podamos comprometernos? Primero, pues tenemos que creer en esa causa, ¿verdad? Yo debo creer. Si yo, por ejemplo, me dedico a cuidar de los perritos y gaticos de Nueva York, por decir algo, que están en este momento en la calle. Yo tengo que creer en esa causa, yo tengo que luchar por esa causa, tengo que estar comprometida, estar dispuesta a darlo todo por esa causa, a darlo todo por ello. Significa también un sacrificio de tiempo, de dinero, de energía, de recursos.
y debo estar dispuesta a sacrificar parte de todo ello por la causa. Estar convencidos de que esta causa es justa y trae un bienestar común. Entonces decimos que podemos decir que esas son las características que se necesitan para poder estar realmente comprometidos por una causa. Pero vamos a ver entonces a la luz de la palabra qué podría ser esto. Antes vamos a orar para que el Señor dirija este estudio, mis queridos hermanos. Amado Padre, Señor Dios Rey Celestial, en este momento, Señor, entregamos nuestra mente, nuestro espíritu, nuestro cuerpo, Señor, para que tú nos ministres de una manera adecuada, de una manera correcta, que podamos entender claramente todo lo que tú nos quieres transmitir a través de tu palabra, Señor. Te damos gracias por esta oportunidad, Señor, y te pedimos que te quedes con nosotros, Padre amado, y que pueda nuestro espíritu y nuestra mente entender claramente lo que tú nos traes hoy en día. En el nombre de Cristo Jesús te pedimos todo esto. Amén. Bueno, mis hermanos, la aplicación para la vida nos trae un ejemplo muy común en el día de hoy, hablando de esos compromisos que hace la gente hoy en día. Y le preguntan a un joven, ¿cuál es la razón de ese poco compromiso que tiene hacia la iglesia? Y el joven responde que realmente no había encontrado una causa que valiera la pena. Una causa que valiera la pena, el esfuerzo que requiere congregarse, el compromiso que necesita ser parte como miembro de una iglesia. No encontraba como asidero, no encontraba como algo que realmente le llamara la atención. No, para él no valía la pena. Me dice aquí que parece que es como uno de esos surfistas frustrados que no se mete al mar esperando la mejor ola. Y simplemente se dedica a mirar a aquellos otros surfistas que están jugando y chapoteando con las pequeñas olas o con las olas defectuosas. Y se pierde entonces de esa gran maravilla de lo que es estar inmerso en el mar y jugar con las olas, esperando que siempre llegue la mejor. Y entonces, ¿qué pasa? Simplemente pierde su tiempo porque en ese compromiso no encuentra asidero, ¿verdad? Nos cuesta trabajo comprometernos también porque a veces tememos a ser engañados. Nos da miedo ser engañados. O nos da miedo que la causa con la que nos comprometamos no valga la pena. O sin embargo que no dé los resultados deseados. Pero yo quiero que en este momento, y yo no quisiera avanzar más en este estudio sin que nosotros podamos entender la magnitud del compromiso de Cristo. Yo creo que ustedes en este momento piensen qué hubiese pasado si Cristo no llega a la tierra, no vive entre nosotros, no muere por nosotros y no resucita para darnos vida eterna. ¿Qué hubiese pasado si simplemente la historia del mundo hubiese seguido? Así como los judíos, por ejemplo, que están en el año 5700 algo, no recuerdo en este momento. ¿Qué hubiera pasado con la humanidad? Sabemos que vivimos en un mundo perdido. Sabemos que vivimos en un mundo que está cada vez más lejos de Dios. Un mundo que cada vez reniega más de la existencia de Dios. ¿Qué hubiera pasado si Cristo no hubiera asumido ese compromiso con nosotros? Tal vez viviríamos en un mundo lleno de legalismo, del legalismo judío. Pero recordemos ese legalismo que estudiamos nosotros cuando Cristo vivía, cuando Cristo llegó aquí. ¿Qué pasaba con los fariseos? ¿Qué pasaba con aquellos que lo mandaron a crucificar? Tal vez estuviéramos bajo ese legalismo, ¿verdad? La maldad si bien en este momento la maldad cubre la tierra y hay mucha maldad, porque sabemos que el príncipe de este mundo es Satanás, y la maldad se aumenta cada día más, la maldad estaría en un estado superlativo, estaría mucho más avanzada que la que como la está hasta este momento, y tal vez hubiera una anarquía total. Déjenme leerle que anarquía, perdónenme la palabra, anarquía es donde todo el mundo hace lo que quiere y no hay ley.
Como no hay Dios, pues no hay ley. No hay ley de ningún tipo, ni ley humana ni ley divina que se obedezca. Esa es la anarquía total. Entonces cada cual hace lo que quiere. ¿Se imaginan ustedes cómo sería ese mundo? Yo quiero que lo miremos un poquito a la sombra de lo que dice Romanos 3:12. Se lo voy a leer. Romanos 3 del 12 al 18 le voy a leer para que usted tenga un poquito de idea cómo serían todos los seres humanos de esta tierra si Cristo no hubiese tomado ese compromiso. Dice, todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcros branqueados es su garganta, con su lengua engañan. Veneno de áspid hay debajo de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies se apresuran para derramar sangre. Quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Imagínense por un momento cómo sería ese mundo. No en vano el Señor nos llama que somos la sal de la tierra. ¿Por qué la sal? Porque la sal cura, porque la sal preserva. Y somos la luz del mundo también. No en vano el Señor dice que somos la luz, porque somos los que traemos su palabra y somos los que podemos llevar a ese mundo perdido que todavía anda por ahí a conocer quién es Él y cuál fue el compromiso que realmente Él hizo con nosotros. Quería traerles esto para que entraran un poco en contexto de lo que estamos tratando, de lo que la lección nos está tratando de hacer entender, de la magnitud del compromiso de Cristo. A veces nos tomamos en poco, sí, yo soy cristiana, yo me hice cristiano, el Señor me perdonó. Pero realmente entendemos lo que el Señor hizo a través de esos sacrificios. Realmente tenemos tan inserto eso en nuestro corazón y en nuestro pensamiento que no se puede borrar, que nos obliga realmente de todo corazón a comprometernos con su causa. Pero sin embargo, el mejor ejemplo de compromiso, dice aquí la aplicación para la vida, a pesar de todas estas cosas que hemos visto, el mejor ejemplo de compromiso fue el que nuestro Señor Jesucristo hizo, quien fue capaz de transformar una causa perdida. Nosotros, toda la humanidad era una causa perdida. Producto de nuestros pecados y nuestra muerte espiritual en una manifestación gloriosa de su gracia a través de la salvación ofrecida por medio de su muerte sacrificial en la cruz. Jesucristo estuvo comprometido a nuestro favor al morir por nosotros. ¿En dónde radicó la fuente de tal compromiso? Dice, por supuesto que no se comprometió porque valiéramos la pena. No éramos nada. En realidad lo hizo por amor, porque así lo quiso, por su gracia. Entonces, hermanos, es bien importante que nosotros entendamos y tengamos muy en cuenta, no tomemos tan a la ligera el decir soy cristiano y el Señor me trajo salvación. Porque detrás de eso hay tanto que aprender y tanto que dar gracias y tanto que escudriñar en la palabra para ver hasta dónde llegó ese compromiso del Señor. Y vamos a ver entonces, para mirar ese compromiso, cómo estuvo diseñado. En el capítulo 5 de la carta del apóstol Pablo a los romanos, aquí vemos una preciosa declaración exhaustiva acerca de la doctrina de la justificación por la fe. Recordemos que nosotros todos hemos sido justificados por la fe. Y una fe que ni siquiera es de nosotros, porque Él nos la puso. Él fue el que puso esa fe en nosotros. Nosotros no hemos hecho nada. Recibimos todo esto por gracia, solamente por amor a nosotros. Entonces dice que se trata de una promesa inmensa de salvación ofrecida por Dios por medio de su obra expiatoria realizada en la cruz. El apóstol Pablo, llegado en este momento, luego de establecer
la realidad y la culpabilidad del ser humano, porque si vamos al capítulo 5, vemos cómo antes de que Pablo entrara a hablar de la justificación por la fe, en los capítulos anteriores, perdón, vemos entonces cómo nos muestran quiénes éramos nosotros, como ya le leí ahora, quiénes éramos nosotros y cómo llegamos entonces a ser partícipes de esa justificación. Dice aquí que luego de establecer la realidad de la culpabilidad del ser humano, su capacidad para salvarse en sí mismo y la afirmación de la promesa de redención garantizada por Dios y recibida por medio de la fe en la obra de Cristo. Aquí hay una frase que me llama mucho la atención, es la incapacidad para salvarnos a nosotros mismos. Nosotros somos totalmente incapaces de llegar a la salvación. Solamente por esa fe que el mismo Señor pone en nosotros es que somos capaces de alcanzar la salvación. Pero veamos aquí Pablo cómo explica. Vamos a Romanos 5 del 6 al 8. Y vamos a mirar aquí algunas características de quienes éramos nosotros. Dice, porque Cristo cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiese ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces, esta justificación prácticamente se convierte en un acto legal. Dios declara justo a un pecador al imputarle de manera sustitutiva la justicia que Cristo obtuvo en la cruz del Calvario. Eso lo hemos visto, lo hemos estudiado muchas veces, que nosotros éramos culpables, si nos hubiésemos parado ante un juez, si nos pudiésemos parar ante un juez espiritual, hubiésemos sido culpables de todas nuestras transgresiones. Pero entonces, como es un acto legal, en cierta manera, Cristo dice, aquí estoy yo pagué ya por él, yo pagué ya toda esa maldad que había en esta persona y ya yo sufrí todo el castigo. Ahora esta persona es entonces salva. El resultado es el restablecimiento de una relación con el Señor que produce mucha paz en nosotros. Nadie se imagina la paz. A veces cuando uno habla de la palabra del Señor a aquellos incrédulos y simplemente la rechazan y dicen, yo no necesito de eso, yo vivo feliz con ser como soy. Dice uno, qué ignorancia, cómo se atreven a rechazar algo tan sublime y tan grande. Pero el Señor sabe para quién es cada salvación. El Señor sabe para quién es el que tiene su corazón dispuesto. Él pone esos corazones dispuestos para recibir la palabra. Bueno, luego de esta explicación, entonces, Pablo nos detalla aquí este proceso en el que nosotros estamos inmersos antes de recibir al Señor. Y nos da 3 adjetivos que ejemplifican con absoluta claridad quiénes éramos. Y nos señala a nosotros como débiles, cuando éramos aún débiles, y a su tiempo murió por los impíos. Entonces éramos débiles, éramos impíos, y más adelante en la última frase nos habla de que somos pecadores. Miremos entonces una a una qué quiere decir cada una de estos adjetivos con los que nos califican. Dice que somos débiles antes de conocer al Señor. ¿Por qué somos débiles? Porque, por lo que les decía antes, que tenemos una absoluta, total impotencia y falta de fortaleza para poder hacer el bien. Nosotros por sí mismos no podemos hacer el bien, es muy difícil. Hacer el bien como el Señor quiere que lo hagamos, de una manera radical. Y entonces, también somos débiles para alcanzar esa salvación. La segunda palabra tiene que ver entonces con que somos
impíos. Impíos quiere decir que tenemos una absoluta falta de piedad. No somos buenos, no nos compadecemos ante nada. No nos compadecemos ante nada y esa frialdad de corazón, entonces el Señor es la que el Señor nos limpia y nos lava. Es una característica que demuestra que no conocemos al Señor, por lo tanto estamos separados de Él. El ser impíos quiere decir que estamos totalmente separados de Él. La tercera palabra con la que nos define antes de conocer al Señor es que somos pecadores, o sea que estamos totalmente desviados de su camino. Esta palabra habla de que nuestra salvación está en los planes de Dios, pero no lo hay. Estos planes y digamos que esta forma como el Señor nos escoge no es por nuestra naturaleza ni por lo buenos que seamos. Ya sabemos que todo esto lo hace Él por gracia. Estas tres palabras reflejan el estado de desvalidos, separados y desviados que estamos del Señor. Pero el Señor paga nuestra condición de pecadores con su muerte. Y estamos entonces nuevamente conectados con el Padre cuando el Señor nos da esa nueva vida a través de su compromiso, a través de ese compromiso. El amor incomparable del Señor se manifiesta en el hecho de que en el momento oportuno Cristo murió por los impíos. Estudiamos un poquito más en detalle otras de las frases que trae este pasaje que leí anteriormente. Dice, ciertamente apenas morirá alguno por un justo. En contraposición con los objetivos humanos negativos mencionados anteriormente, ahora habla de la posibilidad de que esté dispuesto a morir por un justo. Nosotros podríamos decir que los que somos padres de que efectivamente nosotros podríamos morir por alguno de nuestros hijos, podríamos dar la vida por alguno de nuestros hijos, podríamos tal vez dar la vida por algún hermano de sangre o un hermano de fe, no sé. De pronto el amor de nosotros es tan grande, entre comillas, que podamos querer morir por alguien. Sin embargo, ¿está usted dispuesto a morir por un impío, por un pecador, por un asesino, por un mentiroso? Y no uno, por miles de mentirosos, por miles de asesinos, por miles de fornicarios, por miles de idólatras. ¿Verdad que no? Esto es algo que al Señor lo hace único. Dice que por lo tanto, lo que Pablo está afirmando es que ese amor incomprensible de Dios por los débiles, impíos y pecadores supera y va más allá de cualquier pensamiento o intención humana. No hay nada que se pueda comparar con ese amor. Es un amor sobrenatural que no conocemos aquí en la tierra nadie que pueda ofrecerlo. Se manifiesta a pesar de que nosotros somos pecadores, se manifiesta por medio del más grande sacrificio de todos, la muerte de su Hijo. Y esa manifestación y ese compromiso, esa muerte sustitutiva, es la más grande demostración de amor jamás expresada por nadie. Jesucristo, el soberano Hijo de Dios, dio su vida por todos aquellos que teníamos un ápice, no teníamos, por todos aquellos, y ninguno de todos nosotros teníamos un ápice de merecimiento. Yo no merecía que el Señor me llamara, que el Señor me escogiera. ¿Usted se merecía? ¿Usted cree que usted se merecía que el Señor lo llamara y lo escogiera? ¿Cierto que no? Ninguno, todos estábamos totalmente destituidos, todos estábamos totalmente perdidos, pero el Señor con su misericordia tan grande y con ese
gran sacrificio que hizo, entonces nos hizo a todos aceptos al mismo Dios. Este amor no fue atraído por las virtudes humanas. Ya sabemos que no éramos nada, no éramos nadie. No fue realmente las virtudes humanas lo que llevó al Señor a tomar esa decisión. Es un resultado del amor divino, soberano, que descansa únicamente en el carácter perfecto de nuestro Dios. Dios es absoluto amor. Y por ese amor es que nosotros estamos hoy aquí, aprendiendo de su palabra y sintiéndonos plenos, sabiendo que tenemos una vida eterna por delante, aún después de la muerte. Seguiremos con nuestra vida espiritual hasta que Él decida volvernos a la vida. Y tenemos esa esperanza tan grande, ¿verdad? Aquí una pregunta: ¿cómo era su vida antes de recibir a Cristo? Yo sé que muchos de ustedes han sido nacidos en familias cristianas, pero hay un momento donde nosotros realmente recapacitamos y decimos: sí, yo necesito de Cristo, yo necesito de esa salvación, yo acepto esa salvación que Él me ofrece. Porque así hubiéramos nacido en familias cristianas, necesitamos esa comprensión para entrar a ser sus hijos. ¿Cómo era su vida antes de recibir a Cristo? Entonces, para recapitular, en este capítulo define la justificación por la fe, esa fe, ya dije que no es de nosotros. Pablo establece los 3 adjetivos que nos caracterizan. Ya los dije, que somos débiles, impíos y pecadores, o éramos débiles, impíos y pecadores. Y sabemos que no hay justo ni aún uno. Ningún humano está dispuesto a sacrificar la vida por quienes no se lo merecen. Y esa muerte sustitutoria es la más grande demostración del amor que jamás nadie vio. Bien, mis hermanos, veamos entonces cómo avanzamos aquí. Vamos a Romanos 5, del 9 al 11. Para seguir estudiando este tópico tan interesante. Dice: pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por Él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte en su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Pablo continúa entonces aquí detallando los resultados de ese maravilloso e incomparable e inconmensurable amor de Dios y ese compromiso del Señor Jesucristo. El Señor no solo nos declara justos y renueva nuestra relación con Él, sino que ahora nos concede la posibilidad de entender mucho mejor la seguridad de la esperanza en Cristo. Nosotros podemos decir, ¿por qué dice aquí que nos concede la posibilidad de entender? Porque el Evangelio es locura para los que no lo conocen, para los que no han recibido a Cristo como su Salvador. Muchos eruditos, muchas personas, doctores de las universidades pueden conocer la Biblia, pero solamente el Espíritu Santo que está en usted es el que lo capacita a usted para entenderla. Nosotros a veces cometemos el error de decirle al impío: lea la Biblia. Leer la Biblia sin tener a alguien que se la explique, como Nicodemo, ¿recuerdan? No, Nicodemo, no, como antes de encontrar a Felipe. O sea, yo la leo, pero no la entiendo. Necesito a alguien que me la explique. Cuando usted encuentre a alguien en el que sienta usted la necesidad de decirle: lea la Biblia, más bien dígale: leámosla y explíquele a usted. Tal vez ese hombre sea un escogido de Dios, o esa persona sea un escogido de Dios, y usted esté simplemente siendo el instrumento de Dios, del Señor aquí en la tierra, para poder llevar a ese hombre a salvación, a esa persona a salvación. Pero hay que explicar, por eso ese es el valor tan grande de los maestros y de los pastores, que pueden explicar la palabra.
que pueden explicarla. Sin embargo, si la persona es salva y tiene el Espíritu Santo, la misma palabra le va a explicar, la misma palabra se explica a ella misma y puede leer la Biblia y entender muchas cosas. Pero por eso dice, no, tenemos la posibilidad a través de este sacrificio de entender la palabra y de tener la plena seguridad de esa esperanza de vida eterna. Él cambió nuestra situación legal delante de Dios. Éramos culpables, ya lo sabemos, ahora hablábamos de la legalidad de la sustitución. Y Él cambió nuestra relación personal con Él también. En primer lugar, dice que el Señor nos justificó y derramó su sangre en la cruz del Calvario. Por ningún motivo merecíamos ser declarados justos, ya lo sabemos. Pero Dios, entonces, en su infinito amor, nos libró de ese derramamiento de la ira sobre nosotros, porque pertenecíamos a una humanidad perdida. No hay demandas divinas en nuestra contra. Todo ha sido pagado. Todo lo que fuimos, toda esa impiedad, todo ese pecado ha sido pagado. No por nuestros méritos, sino que es una efectividad de la obra de Cristo. En segundo lugar, en estos versículos que acabamos de leer, vemos el amor incomprensible de Dios que nos justifica en Cristo aun siendo sus enemigos. En términos legales, ya sabemos, no teníamos ningún chance de haber podido pasar por un juicio y haber sido declarados libres, haber sido declarados no culpables. Pero aquí nos comparan entonces con esos conflictos, por ejemplo, un conflicto de una guerra. Nosotros estábamos en guerra con el Señor, pero cuando acaba la guerra y acaban las hostilidades y entra entonces a ese compromiso de establecer la paz, entonces entre esas naciones que estaban en guerra empieza nuevamente a fluir el diálogo, a fluir el ir y venir de las personas, a fluir esa animosidad para poder comercializar entre las dos naciones. Aquí es un paralelo entre ese ejemplo y lo que pasa con nosotros y el Señor. Cuando ya hemos sido declarados libres y ya esa guerra ha terminado, entonces podemos hablar, podemos dialogar con Él, podemos restablecer esas relaciones que se perdieron un día. Esas relaciones que se perdieron un día por ese primer Adán que nos dejó ese legado. Restablecer un acuerdo original que existía después de que cesa el conflicto. Entre nosotros entonces, como dice Amós, cesó el conflicto. Amós en Amós 3:3 dice, ¿andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? Entonces ya al cesar las hostilidades estamos de acuerdo con el Señor y podemos andar juntos. Estamos en una reconciliación total. Qué increíble poder cada uno de nosotros dirigirnos al Señor sin barreras, sin obstáculos, sabiendo que Él nos va a escuchar porque somos sus hijos. Restablece una relación dañada por medio de este acuerdo. Es un acuerdo voluntario, sincero y perdonador. La reconciliación con Dios nos permite entonces entrar en un diálogo que antes estaba obstruido, ya lo dijimos. Estábamos a la merced de un enemigo hostil y Él nos quitó ese enemigo de en medio. Fuimos redimidos y podemos andar nuevamente de la mano de Dios. Recordemos que Adán andaba en compañía del Señor antes de su pecado. Y andaba en su compañía y hablaba con Él. Y yo me imagino en ese Edén, cuando hablaban los dos juntos, cómo se reirían, cómo se gozarían de su amistad, de
Debió haber sido algo sublime. Pero hoy en día tenemos esa misma posibilidad. Aunque por ese primer Adán se rompió esa comunicación, por este segundo Adán, que es Cristo, volvemos a unirnos, volvemos a conectarnos con el Creador y podemos volver a tener esa relación. Porque tanto la justificación como la reconciliación son actos divinos. Nosotros fuimos justificados, o sea, el pecado fue pagado por el Señor Jesucristo. Y esa reconciliación entonces que entramos a tener con nuestro Creador es algo que está ya hecho. ¿Cómo es tu relación con el Creador? ¿Cómo va esa reconciliación con Él? ¿Cómo va esa amistad? ¿Cómo va creciendo ese amor por el Señor? ¿Estás en ese caminar? ¿Eres consciente de que ya fuimos justificados y que ahora reconciliados podemos caminar de su mano? Este proyecto tan transformador es obra de Cristo y fue una obra con un precio tan grande que yo te animo a que no la desperdicies, porque lo único que quiere el Señor es que andemos de su mano, andemos totalmente reconciliados con Él, porque podemos entender que fuimos justificados, pero tal vez estamos realmente reconciliados con Él, realmente caminamos de su mano, realmente nos sentimos tan limpios y tan puros para poder dirigirnos hacia Él en oración. Necesitamos andar ese camino y necesitamos estar realmente reconciliados con el Señor. Bien, dice aquí, a ver, como resumiendo, el Señor no solo nos declara justos y renueva la paz en nuestra relación con Él, sino que ahora nos concede la posibilidad de estrechar mucho mejor la seguridad de la esperanza cristiana. Esa esperanza en Cristo es la que nos mantiene gozosos ante cualquier problema y ante cualquier circunstancia, sabiendo de que Él está preparando un lugar para nosotros. El amor incondicional de Dios nos justifica en Cristo, aun siendo sus enemigos. Ese amor ya pagó todo lo que a nosotros nos separaba. Esta reconciliación fomentada exclusivamente por Dios es producto de su gracia, en el sentido de que recibimos sin merecerla, pero no es de ninguna manera gratuita. Esto no es un regalo que sea gratis, porque su costo fue muy alto, y no lo pagamos nosotros, lo pagó Cristo. Una reconciliación conduce a la salvación, que es el producto de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, quien prometió que no, sino morir, quien prometió que si morimos con Cristo, viviremos también con Cristo. Tanto la justificación como la reconciliación son actos divinos. Esa justificación y esa reconciliación a la que el Señor nos está llamando en este momento son actos divinos preparados por Él para nosotros. No lo desperdiciemos, mis hermanos, no desperdiciemos esa reconciliación. La justificación ya está hecha, ya está. Ahora reconciliémonos con ese Padre y entendamos en toda la magnitud de ese amor que Él tiene guardados para nosotros. Bien, vamos ahora a la última sección, Romanos 5, 12 y del 18 al 21. Entonces, Romanos 5, 12 dice así: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. El 18 dice: así que como la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase,
pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Pero para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo nuestro Señor. Aquí me les adelanté un poquito antes cuando hablábamos del Adán, pero veamos entonces qué dice. Pablo analiza más a fondo aquí entonces el origen de nuestra enemistad con Dios. ¿Por qué él lo analiza más a fondo? Porque entonces se va a ese origen, y ese origen es el resumen de la historia universal allá con Adán y Eva, en donde por este primer hombre entró el pecado y la muerte a nuestra vida, y por ese segundo hombre la justicia y la salvación. Entonces vemos que a través de aquel primer hombre que fue Adán, obviamente, el pecado entró como producto de esa desobediencia y de esa rebeldía tan latente que tenía Adán en aquel momento, y desobedió todo el mandato que el Señor le había dado. Entonces, la paga para tal desobediencia fue la muerte física y espiritual. Sus descendientes, o sea, nosotros, heredamos esa naturaleza pecaminosa. La raza humana, incluida a todos nuestros padres, tiene y llevó ese pecado de Adán. Y ese pecado de Adán ya lo leímos ahora en Romanos 4, en qué nos convirtió, ¿verdad? Pero entonces, continuando con este hilo de pensamiento, Pablo pasa a los últimos versículos que leí y dice que al añadir dentro de esta ecuación de la historia, primero vuelve a afirmar que la desobediencia de uno produjo la condenación de todos los seres humanos. Eso ya lo sabemos. Y usa varios sinónimos para expresar su punto. La transgresión, por ejemplo, la condenación y la desobediencia. Eso todos son características en donde todos nos constituimos entonces pecadores. Este tremendo drama de muerte y destrucción se ve revertido. Ya sabemos que el Señor entonces revierte todo lo que este primer Adán hizo y nos trae a obediencia y a justificación. La obra de Cristo realizada en la cruz del Calvario tuvo el poder de revertir una vez y para siempre la maldición del pecado que trajo como producto la desobediencia de nuestros primeros padres. Que estamos recapitulando un poquito todo lo que ya hemos visto acerca de ese pecado que todos heredamos de Adán. Y vuelve a decir aquí en 1 Corintios 15:22, dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, ya no tenemos por qué tener ese miedo, ya no tenemos por qué tener esa angustia de estar viviendo las consecuencias de ese pecado de Adán, porque ya estamos reconciliados, justificados y reconciliados. Ahora surge la pregunta, ¿cómo sabemos que nuestra condición es de enemigo y pecador delante del Señor? ¿Cómo podemos probar cómo podemos decir, sí, yo soy un pecador, yo soy un enemigo de Dios, cuando muchas personas no lo creen, ¿verdad? Hay muchas personas que dicen, no, yo no he hecho nada mal, yo no hago nada malo. Pero realmente la prueba de nuestra caída radica en nuestra incapacidad para obedecer la ley de Dios. Esa es la demostración más palpable de que hemos heredado la naturaleza de nuestros primeros padres y que somos también enemigos de Dios por cuenta propia. La ley hizo que se manifestase una perfección real y objetiva del pecado que nos condena a todos sin distinción, por producto de que no podemos guardarla. Estamos hablando de la ley de Moisés.
no solamente de los 10 mandamientos, sino de toda la ley, de todos los 620 y pico mandatos que hay para poder justificar que estamos caminando con Dios. Esa ley, nosotros somos incapaces de obedecer esa ley, totalmente incapaces. Entonces, como producto de que no podemos guardar esa ley, entonces es cuando viene la situación desesperada del ser humano ante Dios de decir, bueno, ¿y ahora qué hago? Pero Dios, ¿qué le dice? Pero bueno, está la ley, pero esa no fue mi última palabra, esa no es mi última palabra. No depende de la ley, sino de la gracia. Gracias a Dios, ya no dependemos de la ley. Ahora dependemos de la gracia, de esa gracia compasiva y abundante de Dios que nos dio a través del Señor Jesucristo. Yo estoy afligido y menesteroso, dice por allá el Salmo 70. Apresúrate a mí, oh Dios, ayuda mía y mi libertador eres tú, oh Jehová, no te detengas. Es un clamor que hace David, me imagino, acerca en el Salmo 75. Oh Jehová, no te detengas, apresura esa liberación, apresura esa gracia. Recordemos que ellos vivían todavía bajo la ley. Es evidente que Pablo no minimiza el poder ni la universalidad del pecado. El pecado es universal, no hay ni uno que no lo haya experimentado. Pero también establece que la poderosa gracia de Dios reina por la justicia obtenida por medio de la obra de Jesucristo, la vida eterna. Qué compromiso el del Señor Jesucristo, qué compromiso al que Él se entregó para podernos traer a nosotros hasta este momento en el que estamos viviendo, donde hemos sido totalmente justificados por su gracia, donde hemos sido totalmente perdonados y donde a pesar de que a veces caemos, podemos volver a levantarnos y podemos volver a correr a sus brazos. Esto no nos da licencia para pecar. Si usted es un verdadero cristiano y si usted entiende verdaderamente lo que es la gracia de Dios, usted se va a sentir mucho más comprometido, mucho más endeudado, por decirlo de alguna manera, espiritualmente. Usted se va a sentir mucho más dado a entregar su vida también por Él, mucho más dado a trabajar en su obra, mucho más entregado a hacer las cosas de la mejor manera, porque no podemos actuar de otra manera ante semejante regalo. Ante semejante regalo yo no puedo decir, no, pues yo tengo la gracia, tengo la salvación eterna, entonces yo puedo hacer lo que yo quiera. No. Si usted en el interior de su corazón usted habla de esa manera, yo puedo hacer lo que yo quiera, tiene que volver a recapacitar y volver a pensar, ¿realmente soy salvo? Porque cuando usted tiene y entiende verdaderamente lo que el Señor ha hecho por usted, créame que su vida cambia. Y ya lo que usted quiere es agradar a los ojos del Señor y hacerse igual a Él, querer parecerse a Él, no alejarse de Él, porque estamos reconciliados. Entonces, esa gracia que Él nos ha dado, ese regalo inmerecido, solo nos hace ser mejores personas, solo nos hace hacer lo bueno. Ahora sí, no para, sino por. Entonces, analicémonos un poco y veremos hasta dónde hemos entendido realmente el regalo que el Señor nos dio. El regalo que nos entregó por su compromiso con el Padre, de querer entregarnos la vida eterna, de querer justificar nuestros pecados, de querer limpiarnos y lavarnos. Ese fue su compromiso. ¿Cuál es el suyo, hermano? ¿Cuál es su compromiso hoy en día? Porque el de Él fue muy grande y muy costoso. Yo lo animo a que se pregunte cuál es su compromiso con Él en este momento, ya que estamos hablando de compromiso. Y seguramente en las lecciones siguientes nos van a poder ayudar a encontrar cuál es ese compromiso.
Oremos, mis hermanos. Amado Padre, Señor, gracias, Señor, por estas palabras, Señor. Gracias por esa salvación. Gracias por esa gracia tan inmerecida, Señor, que nos has dado. Gracias por la vida eterna, Señor. Gracias por poner en nuestro corazón el deseo de seguir trabajando en tu obra, Señor, de seguir trabajando de tu mano, Señor, de seguir dejándonos guiar, Padre Celestial, de morir a nosotros mismos, de renunciar a nuestros deseos, Señor, y de poner los tuyos de primero. Gracias, Padre. Quedamos en tus manos, Señor, y te agradecemos por esta hermosa palabra. Y en el nombre de Cristo Jesús quedamos contigo. Amén. Hasta una próxima oportunidad, hermanos. Gracias.